Y siguiendo con la información, vamos a hablar de un tema de salud pública muy importante. Usted tal vez quiera pensar dos veces al ingerir ciertos alimentos, y esto se lo digo porque últimamente ha habido una serie de reportes, entre ellos uno encargado por el gobierno británico y otro también por la Organización Mundial de la Salud, que alertan sobre el uso desmedido de los antibióticos, y no solamente en la medicina occidental, sino también en la industria alimentaria, que hacen que consumamos, queramos o no, más medicamentos de los necesarios, y esto en general ocasiona que una gran serie de enfermedades que creemos o creíamos controlar estén desarrollando resistencia a los antibióticos y por ende pues que sean más peligrosos. Para hablar del tema tenemos en la línea al doctor Víctor Hugo Ahumada Topete. Él es especialista en medicina interna, infectología y medicina del VIH. Buenas tardes, doctor, ¿cómo le va? Doctor, buenas tardes, ¿cómo le va? Sí, bueno, Ricardo, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy bien, Ricardo, agradeciendo la invitación para hablar de un tema tan importante contigo y tus televidentes y radioescuchas. Bueno, pues muchísimas gracias por tomarnos la llamada. Doctor, antes que nada queremos saber, para tener un contexto general, ¿qué tan expuestos estamos a todo este tipo de medicamentos y sobre todo a los antibióticos? ¿Realmente estamos frente a una realidad que los estamos consumiendo en exceso? Sí, mira, Ricardo, totalmente. Hay que recordar que los antibióticos se han considerado uno de los grandes descubrimientos en la historia de la humanidad. Recordemos que todavía el siglo pasado la principal causa de muerte entre la población mundial eran las infecciones. Surgieron los antibióticos a mediados de los 40 y 50 y desde entonces cambió drásticamente el panorama de la salud global. Dejaron de ser las infecciones el principal causa de mortalidad en el mundo. Sin embargo, desde en la década de los 80 se ha venido observando este gran fenómeno y este gran problema que cada vez ha sido de mayor impacto en la salud global que representa la resistencia a los antibióticos. La resistencia a los antibióticos es una situación multifactorial. Como tú lo has mencionado, cada vez más reportes han definido que la población mundial está expuesta a este grave problema de salud pública. Este estudio británico al que tú te refieres es importante porque nos demuestra que alrededor de un 70% de todos los antibióticos que se utilizan en el mundo se están utilizando no en humanos, se están utilizando en el ganado para mejorar las características de las carnes que se van a someter a consumo humano. Entonces, este es uno de los principales mecanismos, no el único, que se ha asociado al desarrollo de resistencias en los humanos. Un consumo totalmente desmedido después de la década de los 50 y 60 de antibióticos y sobre todo un consumo desmedido en la ganadería. Por supuesto. Doctor Víctor Hugo, aquí me gustaría hacer un paréntesis porque también ha resultado un tema muy polémico, que es de antibióticos en los animales, aunque sabemos que no todas las granjas o no todos los criaderos los emplean, ya muchos criaderos están empezando a utilizar otras técnicas más responsables, pero sin embargo sí podemos asegurar que ha sido una tendencia un tanto general, ¿correcto?, en la industria. Sí, totalmente. Como te comento, desde hace más de 50 años se ha tenido un uso desmedido y bien documentado de antibióticos en la ganadería. Y desafortunadamente aún en el mundo las farmacéuticas ofrecen más antibióticos a ganado que realmente a los humanos. Entonces, para tener una idea de la magnitud global del problema. Claro. ¿Y por qué surge esta resistencia a los antibióticos? ¿Qué es lo que pasa en términos médicos cuando nos exponemos a los antibióticos y después estos ya no surten efecto cuando nos enfermamos? La resistencia a los antibióticos se define cuando los microorganismos empiezan a resistir a la acción de los antimicrobianos. Hay que recordar que los antimicrobianos nos sirven para tratar infecciones de toda índole, de virus, bacterias, hongos y parásitos. Entonces, cuando se exponen un uso frecuente de exposición de antibióticos ante las bacterias, genera que la bacteria que tenga mecanismos de resistencia
que se traducen en la resistencia a los antibióticos. Es entre otros mecanismos, pero es un mecanismo bien documentado y tal vez el más importante. Es por esto, doctor, que se advierte a los pacientes a que no interrumpan su tratamiento cuando se les receta antibióticos, por lo mismo, porque si lo interrumpen no se va el virus o la bacteria en cuestión y se genera resistencia, ¿es correcto? Totalmente, Ricardo. Los esquemas de tratamiento, cuando están bien indicados, deben de seguirse al pie de la letra, porque el riesgo de tomar de forma inconclusa un tratamiento antibiótico es precisamente el desarrollo de resistencias. Otro punto importante que genera resistencias es el uso también indiscriminado de antibióticos por parte incluso de la población médica. En este mismo estudio que tú comentas de Gran Bretaña, encontraron que alrededor del 60% de todas las indicaciones de antibióticos en humanos estaban mal planteadas. Hay que recordar, por poner un ejemplo, que las infecciones respiratorias, el 90% de las infecciones respiratorias son causadas por virus, los cuales no van a responder a antibióticos. Entonces, el aspecto de la mala prescripción de antibióticos en el personal médico es también otro factor adicional que ha incrementado este gran problema global de las resistencias. Por supuesto, muy importante ponerlo a la luz, que los antibióticos no funcionan en los virus, como nos comenta, doctor. Y por último, ¿qué es lo que puede hacer o qué podemos hacer como sociedad, como sector médico, para evitar esto, evitar que surjan tantas enfermedades resistentes a los medicamentos? Sí, mira, se requieren estrategias de nivel global. Es tan alarmante el problema en la salud pública mundial de la resistencia a antibióticos que la misma OMS ha iniciado programas de acción global contra la resistencia a antimicrobianos. Se requiere incrementar las estrategias de vigilancia, tanto comunitaria como hospitalaria. Pues hay que recordar que este problema de resistencias se da tanto en la comunidad como en el nivel hospitalario. Mejorar los mecanismos de resistencia, de vigilancia, sobre todo también enfocarnos mucho en las estrategias de prevención, en las estrategias de educación, tanto a la comunidad médica para mejorar las prescripciones de antibióticos, como a la población general, que desafortunadamente en América Latina tenemos una gran incidencia de autoprescripción médica. Entonces las estrategias deben de ser a diferentes niveles, pero estrategias de educación sanitaria al personal médico y a la población deben de implementarse con mayor medida. Por supuesto, y muy importante el no automedicarse, ¿verdad? Totalmente, ya por lo que platicamos, cualquier infección debería de recurrirse a la atención médica antes de prescribir un antibiótico. Nos podríamos exponer a un gran riesgo en este tema en particular de generar resistencias al autoprescribirnos. Replanteemos cómo estamos usando estos medicamentos. Sí, totalmente, Ricardo. Yo espero también que en México nos sumemos a esta corriente global que ya empezó en la OMS, que ya empezó Estados Unidos, que ya empezaron las agencias europeas, para mejorar la prescripción de antibióticos y hacer un uso juicioso de antibióticos para disminuir este problema global de las resistencias. Así lo esperamos, doctor Víctor Hugo Ahumada Topete, especialista infectólogo. Seguiremos en contacto, le agradezco la llamada y excelente tarde. Perfecto, Ricardo, igualmente, que estés muy bien, saludos. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.